Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Voilà 20 ans que tu sommeilles, voilà 20 ans qu'à tes oreilles l'égalité pleurait chez lui. Bonhomme, lève-toi le jour-lit, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo le agradezco mucho a los compañeros chilenos esta gentil oportunidad, igual que la que tuvimos en el 2015 en Guadalajara. Y la pregunta es enorme, es una pregunta de enorme importancia, sobre todo porque después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del socialismo soviético en 1991, se ha empezado a recuperar toda una arqueología de los movimientos sociales, de la historia de los grandes pensadores, particularmente de la bellísima y de la profunda trayectoria anarquista, de tal manera que no es extraño escuchar en nuestros días tanto a los marxistas o a los viejos comunistas estalinistas como a los anarquistas tratando de recuperar la Comune de París, o al menos de la memoria de la Comune de París, en virtud de la situación tan penosa que tenemos en la actualidad. La Comune de París, precisamente hace 2 días, el 18 de marzo, cumplía un aniversario más. La trayectoria de la Comune de París es invaluable en lo que respecta a cuestiones ideológicas, en lo que respecta a cuestiones culturales, en lo que respecta a la lucha política, a la controversia analítica. Y los anarquistas hicieron un aporte considerable en esa discusión. De tal manera que no es nuevo, decíamos hace unos días en una actividad en la Feria del Libro, que si los marxistas están recuperando, por ejemplo, la memoria de la Revolución Rusa, es responsabilidad también de los anarquistas hacer lo mismo, en el sentido de que la Revolución Rusa no es el acontecimiento monstruoso que han tratado de pintarnos. Es un acontecimiento importante en lo que respecta al cambio historiográfico, pero no es ese acontecimiento monstruoso que se nos ha querido pintar. Con respecto a la Comune de París, sigue vigente el interés, la investigación historiográfica sobre la Comune de París, al menos en los países anglosajones, es extraordinaria. Dentro de un momento vamos a ver algunos títulos, pero los alemanes, los norteamericanos, los ingleses, los franceses y particularmente los españoles han hecho un enorme aporte académico, intelectual sobre este gran, no digo acontecimiento, porque la Comune de París no es realmente un evento, no es realmente un acontecimiento, sino que plantea todo un proceso, hereda todo un laboratorio respecto a conquistas, respecto a la forma en que hay que abordar la cotidianidad en un proceso de crisis, respecto, por ejemplo, a la imaginación, cómo se imaginan cosas de un día para otro, en lo que respecta a la conservación de las bibliotecas, a la conservación de los monumentos nacionales, a la discusión entre los hombres, las mujeres, respecto a distintos espacios de discusión política, a los distintos espacios de distribución sobre las decisiones importantes a tomar en el corto plazo, etc. Es decir, recordar la Comune de París no es simplemente recordar un evento, es recordar todo un proceso
que sigue produciendo, sigue generando, sigue gestando una enorme cantidad de recursos para aquellos que creemos en el socialismo como alternativa al sistema capitalista que cada vez damos muestras más de su tremendo deterioro, de su precaria decadencia. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la femme, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la femme. Muy importante recordar el papel de la mujer en la Comuna de París, que tradicionalmente se ha tendido a enfocar el tratamiento historiográfico de la Comuna de París. Esto es en alguna medida es responsabilidad de los historiadores de los movimientos sociales. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo ahora a G.D.H. Cole, el historiador del pensamiento socialista inglés, creo, que tendía mucho a poner el énfasis en las figuras. Casi siempre que hablamos de la Comuna de París, por el lado de las mujeres, casi siempre tendemos a recordar figuras. Que sé yo, se nos viene a la cabeza la gran figura de Louis Michel, por ejemplo. Pero en términos de la participación de las mujeres, la Comuna de París, recordemos que estamos entre marzo de 1871 y mayo de 1871. Es un periodo muy corto, pero la participación de las mujeres en ese periodo es sencillamente fundamental. No tanto en lo que respecta a recoger heridos, porque la Comuna de París termina en un baño de sangre. Se ha calculado que entre 15 y 30 mil personas pueden haber sido fusiladas poco después de que entraran las tropas francesas a París, para poder sofocar esa ilusión utópica que tuvieron los comuneros. Las mujeres no se limitaron simplemente a hacer labor de Cruz Roja, a recoger heridos, a llevar fusiles a los combatientes a las trincheras o a prenderle fuego a algunas casonas donde acostumbraba a refugiarse la burguesía parisina, sino que nosotros encontramos, aparte de Louis Michel, a muchas otras mujeres involucradas, por ejemplo, en la labor eminentemente periodística, por ejemplo, en la lectura de poesía, en las tabernas, en las calles, la labor dramática, por ejemplo. Hay una participación increíblemente activa en lo que respecta a la propaganda. Es decir, que pretender que la Comuna de París es una cuestión de pantalones es un gran error. En esto hay que tener cuidado porque la solidaridad entre hombres y mujeres es realmente impresionante y sienta un precedente. Es decir, sienta un precedente no en cuanto a la cuestión eminentemente sexual, sienta un precedente en lo que respecta, por ejemplo, a que durante esas semanas hombres y mujeres ganaron por igual. Por ejemplo, recibieron salarios iguales en lo que respecta, por ejemplo, a la labor docente. Cuando emprendieron el trabajo como educadores, se lograron introducir reformas importantísimas en lo que respecta a la paga, por ejemplo. En lo que respecta, por ejemplo, a la jornada cotidiana, el trabajo en el asunto de los periódicos, eso es fundamental. Lo que pasa es que es muy reciente la labor de rescate del papel de las mujeres en la tarea periodística, fundamentalmente. Ahí le enseñaba yo a mi compañero hace un rato algunos libros de algunos autores norteamericanos que han tratado de recuperar precisamente el papel de las mujeres en lo que respecta a la labor de creación periodística, a la labor de creación propagandística. Esto es fundamental, sobre todo porque hoy en día seguimos arrastrando ese asunto de que las mujeres y los hombres ganan de manera desigual por el mismo trabajo que realizan.
pareciera como que estas grandes luchas como la Comuna de París se hayan dado en vano. Y por eso hay que estar volviendo a ellas, porque allí se hicieron cosas, se tomaron decisiones, se emprendieron proyectos que ahora retomamos porque la dimensión utópica permanece intacta. Esto hay que recuperarlo. Hay una cosa maravillosa en el trabajo de Elisa Garay sobre la Comuna de París que no se ha vuelto a repetir, y es el rescate de calles y avenidas que hace Elisa Garay en ese trabajo. Es decir, el rescate de geografía urbana que él hace, eso no se volvió a repetir, o si se ha repetido de manera muy modesta, porque el trabajo de Elisa Garay es pionero en lo que respecta no tanto a la nomenclatura de las calles, las avenidas, las esquinas, los bulevares, sino que mucha de la labor de rescate de la geografía urbana que hace Elisa Garay lleva la impronta de preocuparse fundamentalmente porque ese rescate de la geografía urbana está en función de a dónde es el lugar ideal para establecer trincheras, para enfrentar a los posibles invasores que vendrán a destruir el proyecto. Eso sienta un postulado, es decir, eso sienta un punto de partida, porque la geografía urbana que nos introduce Elisa Garay ahí siente el precedente en el sentido de que posteriormente, por ejemplo, geógrafos, arquitectos, ingenieros, van a tratar precisamente de reconstruir la ciudad de París para evitar esos detalles en los que se fijó Elisa Garay. Es decir, la posibilidad de volver a construir trincheras ya no va a ser posible. Por ejemplo, una de las grandes labores de un arquitecto como Haussmann, por ejemplo, en el caso de París, va a ser tratar de evitar que la gente se reúna, evitar que haya conglomerados de personas. Entonces vamos a tratar de evitar eso. Entonces la reformulación urbanística de París lleva precisamente esa intención. Uno de los hombres que denuncia eso, una de las personas que denuncia eso, que empieza por hacer evidente esa cuestión, es precisamente el gran geógrafo Eliseo Reclus. La participación de Reclus en la Comuna de París le permitió precisamente tomar conciencia de esta cuestión, y va a ser posteriormente en sus cartas, en algunos de sus panfletos, va a ser precisamente referencia a algunas de estas cuestiones. A mí me interesa fundamentalmente llamar la atención sobre el hecho de que los compañeros de Eleuterio han publicado el capítulo 20 del tomo 5 de El hombre y la tierra, con la intención precisamente de dar a conocer una obra fundamental de Eliseo Reclus, que es precisamente El hombre y la tierra. ¿Por qué es tan importante una obra como esa en el presente? ¿Por qué resucitarla? ¿Por qué traerla a la actualidad? Bueno, porque uno de los grandes proyectos geográficos que va a ser retomado por la geografía académica en ciudades como Francia, en países como Francia, en países como Alemania, Estados Unidos. Uno de los grandes retos que plantea Reclus es precisamente tratar de imaginar una geografía en donde la ciudad utópica sea posible. Es decir, ese proyecto es increíble, porque ese proyecto va a ser retomado por geógrafos incluso relacionados con la Guerra Fría en el presente. Usted va a encontrar, por ejemplo, a geógrafos que fueron asesores, digamos, de gente como Reagan, de gente como Clinton, geógrafos que trataron precisamente de imaginar nuevas formas de organizar a lo que se conoce como ciudades santuario, como Nueva York, Los Ángeles, etc.
Estos geógrafos en gran parte se inspiraron precisamente en muchas de las insinuaciones hechas por Reclus en el hombre y la Tierra, y a su vez Reclus, en base a vivencias personales que tuvo en la Comuna de París, había imaginado. Es decir, tratar de imaginar a la ciudad utópica, donde haya contacto entre las personas, donde haya contacto entre los barrios, donde haya contacto entre las plazas, donde haya contacto entre los bulevares, entre los parques, posibilitando el hecho de que la gente se reúna, de que discuta, de que comente, de que como se hacía en la Comuna de París, tomar la taberna y que la gente se subiera a las mesas y empezar a cantar. De hecho, la Internacional Socialista, ese himno bellísimo, surge precisamente en gran parte de eso, de esa espontaneidad. Todas esas ideas se encuentran precisamente en gran parte del trabajo de Reclus. Es decir, no es posible desde ningún punto de vista tratar de comprender el desarrollo de las ciencias sociales, como decíamos hace unos días, de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, sin estas obras fundamentales como El hombre y la tierra de Reclus, ¿verdad? Yo quisiera recomendarles a las personas que nos escuchan que traten de conseguir los trabajos publicados por Eleuterio sobre el Estado, sobre la educación, sobre las internacionales ahora, que son trabajos que están extraídos, comentados, reflexionados de la obra fundamental de Eliseo Reclus, o una de las obras fundamentales de Eliseo Reclus, que es El hombre y la tierra. Yo no quisiera despedirme sin antes de hacer esa recomendación de que consigan estos trabajos publicados por Eleuterio, que consigan nuestros trabajos, nuestras investigaciones también, publicados por Eleuterio, porque es una forma de acercarse precisamente a las grandes preguntas planteadas por Eliseo Reclus en su momento. Les agradezco enormemente la atención que tuvieron para conmigo y muchas gracias, espero volver a verlos. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle